Ahí estamos, Alejandra. Ok, bueno, muy buenos días, jóvenes. Para mí es un gusto poder acompañarlos nuevamente. Mi nombre es Alejandra Longa, soy profesora de la carrera de Gastronomía y Gestión de Restaurantes de la Universidad San Ignacio de Loyola. En esta oportunidad vamos a compartir otro tema. La vez pasada estuvimos con la clase de tabúes alimentarios y ahora vamos a hacer la parte de gastronomía mesoamericana. Así es que espero su participación en cualquier Alejandra, momento, cualquier otra vez. Sí, dime. te hago una aclaración, un comentario si querés. Yo, como estoy Sí. viendo tu pantalla compartida, me veo yo en versión chiquitita en la esquina. Si vos querés, podés minimizar esa pantalla, no porque me moleste a mí, sino para que no tape parte del PowerPoint y se Ya, pueda ver todo. perfecto. Ah, ahí Así se estamos. concentran en lo importante que es el Power, ¿no? Y no yo ahí que aparezco en el medio. Ok, perfecto, gracias. Ahí está. Gracias. Entonces, les decía que este es el tema que vamos a hacer, así es que en cualquier momento, gustosa para absolver cualquier duda o consulta que tenga, ¿ok? Entonces, empezamos. Eh, Al hablar de la alimentación y la gastronomía mesoamericana, nos vamos a concentrar básicamente en los mayas y aztecas. Y aunque no corresponde exactamente geográficamente a la parte de Mesoamérica, por los indicios de comercialización que podría haber habido entre estas culturas, también vamos a hablar de los chipchas, conocidos como los muiscas de Colombia. ¿Ok? Entonces vamos a ver el logro de la sesión. Empezaremos con hablar de los mayas, luego de los aztecas y finalmente estos chipchas. Entonces, ¿cuál es el logro de nuestra sesión? Es que al término de la misma, el estudiante analiza las grandes civilizaciones americanas, poniendo énfasis en los productos que constituyeron sus bases alimenticias y el legado que nos han dejado hasta nuestros días. ¿Ok? Entonces, empezamos con esta imagen. Esta imagen nos muestra la parte justamente central de América y la parte de Sudamérica. Entonces, tres grandes civilizaciones o cuatro grandes civilizaciones representadas aquí están los mayas en esta zona, ¿no? En lo que hoy constituye eh, El Salvador, Belice, la parte de los aztecas, que corresponde al sur de México, la parte de los muiscas, que se desarrolló en lo que hoy vendría a ser territorio colombiano, y obviamente la gran cultura inca, en la cual justamente compartimos historia Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Bolivia. Vamos a empezar con los mayas, ¿no? El, el mundo maya o esta cultura maya, como les decía, se desarrolló en el sur de Mesoamérica, comprende territorios que hoy serían El Salvador, Honduras, Guatemala, Belice y el extremo de Yucatán, México, ¿no? Es una cultura importantísima con 2000 años más o menos de antigüedad, que más o menos se fundó en el año 2000 antes de Cristo, donde desarrollaron las primeras culturas rurales que se fueron diseminando a lo largo del territorio. Destaca en los mayas la parte arquitectónica, ¿no? Con edificaciones que hoy en día constituyen una buena parte de su mundo turístico. Definitivamente un gran aspecto que desarrollaron fue la escultura jeroglífica, ¿no? Y tenían una religión politeísta con la cual se comunicaban con todo su entorno. Se dice que tuvieron o desarrollaron un sistema matemático vigesimal, muy parecido al nuestro, y un gran dominio también de la astrología.
Pero vamos a la parte gastronómica, la parte de alimentación y nutrición, que es lo que nos compete el día de hoy. Entonces, según una publicación hecha sobre las bebidas sagradas, los mayas circunscribieron su base alimentaria en función del maíz. Incluso las historias y mitos que van en torno de la gastronomía maya va en torno justamente de la domesticación del maíz, de los usos del maíz, y entre ellos destacan dos bebidas sagradas, ¿no? El blaché, una bebida que se utilizaba sobre todo cuando querían comunicarse con sus dioses, y el sacá, que era una bebida que permanentemente estaban en las casas y que acompañaban religiosamente, para decir que era de una forma casi obligatoria cada vez que iban a servirse algún tipo de comida, ¿no? Estas dos bebidas nos muestran justamente esta unión de la alimentación y sus deidades. ¿Por qué? Porque era una especie de bendición a partir de este tipo de cocimiento. Un aspecto interesante a tener en cuenta es que cuando analizamos el desarrollo de todas las culturas más importantes, se dice que ellas no bebieron agua, de alguna forma porque se dieron cuenta que esa agua podía hacerles daño. No vamos a hablar de contaminación porque en esa época no se tenía el sentido de que un microorganismo podría estar contaminando algo o podría estar presente aunque no lo vieran. Ese concepto todavía no se tenía. Sin embargo, de alguna forma, muchos intuyeron que si bebían el agua cruda, esta sí podía hacerles daño. Entonces, otras culturas en el Oriente y en Europa prepararon la cerveza, el vino, y eso era parte de su dieta. En América, obviamente, no había ni trigo, ni cebada, ni uvas, así es que llama la atención que siendo unas culturas tan alejadas, también vieron en su concepción de alimentarse que no debían tomar agua, sino que ésta debía ser preparada. Y de alguna forma obtuvieron de un cereal gigante como es el maíz, esta forma de prepararlo. Pero no solo eso, o sea, no solamente era parte de su alimentación, sino que lo representaban para vincularse con sus dioses. Entonces, en el caso del sacá, como les digo, era una bebida que lo van a consumir permanentemente, y el blaché, que va a ser ya una preparación solamente para actos oficiales, digamos, de ritos religiosos, y que podía estar enriquecido con alguna sábila, con alguna resina de alguna planta alucinógena que les permitía acercarse mejor a su deidad, ¿no? A este momento de conexión, ¿no? Muy parecido a lo que sucedía acá en los incas cuando utilizaban, por ejemplo, las bebidas alcohólicas la chicha de alta graduación alcohólica, pero además le agregaban algunas sustancias como el San Pedro, por ejemplo. Los mayas entonces van a tener una alimentación muy variada. Fundamentalmente van a consumir leguminosas, como es el caso de los frijoles, ¿no? Frijoles de todos los colores, frijoles negros, rojos, blancos. Van a consumir obviamente este maíz también, que no solamente les sirve para las bebidas, sino para preparar una especie de tortillas o panes con las que van a acompañar sus comidas. Van a consumir estos zapallos maravillosos que muchos de nosotros los hemos conocido, estos zapallos anaranjados en las fiestas de Halloween de Norteamérica,
pero que son originarias de esta zona de América. Los tomates, tomates de todos los colores, tomates rojos, tomates guindas, tomates amarillos, tomates verdes. Los chiles o ajíes, que van a ser también parte de su alimentación. El cacao, que se va a constituir en una fuente no solamente de alimentación y de bebida, sino sobre todo en una moneda de cambio, ¿no? Que va a alcanzar su mayor auge en la cultura azteca. También van a comer el perrito y van a comer los pavos, ¿no? Este perro sin pelo, muy parecido al perro peruano que nosotros tenemos, pero que a diferencia del perro peruano es un perrito de un poquito las patitas son un poquito más cortas, el cuerpo es rectangular. Es el perro de la peli. ¿Perdón? Es el perro de la película, es el perro de Coco. El perro de Coco, exacto, el perro de Coco. Es el perro de Coco, claro. El perro de la película, sí. Y es, bueno, les cuento que acá en el Perú también nosotros tenemos el perro peruano sin pelo, pero que es un perro un poco más espigado, ¿no? A diferencia de este que, como ven, tiene las patitas un poquito más cortas. Este es ¿cómo le llaman este? El escuincle. El cholo escuincle, le dicen ellos. Y el guajolote, que viene a ser el pavo. Entonces se habla tanto en los banquetes mayas como en los banquetes aztecas que era común servir carne de ambos animales sin ningún problema. Luego tenemos acá un aspecto sumamente importante. Si volvemos un momentito a la parte de la geografía, vemos que esta zona es una zona muy cerca al mar, ¿no? Esta zona de aquí, y entonces posiblemente se habla de que hayan comercializado con otros pueblos. Y eso tiene mucho que ver cuando nosotros vayamos a ver a los chibchas, los que también mencionan que hayan posiblemente hecho comercio a través del mar Atlántico. Entonces, miren ustedes, en este caso, se justificaría por qué hay evidencias de que el comercio se haya hecho fundamentalmente con estos tres tipos de alimentos. Por un lado, para tener el dulce, lo hacían a partir de la miel de abeja, ¿no? Al ser una zona de selva con mucho crecimiento de plantas, entonces, y de frutales, ¿no? Entonces, definitivamente esta miel era una miel muy sabrosa, muy aromatizada, entonces que era muy valorada en esta zona. Por otro lado, tenían el cacao, ¿no? Que, como les dije, no solamente se constituía en fuente de alimento, sino que tenía un valor tan importante que podía cambiarse incluso por esclavos. Podían comprarse esclavos con la semilla de cacao. Y cuando vayamos a los aztecas vamos a ver que la connotación va aún mucho más profunda. Y otra fuente importante es la fuente de sal, ¿no? Estos tres productos, miel como dulce, sal para la conservación y mantenimiento de los alimentos y el cacao como fuente de energía fundamental en el área y además que les daba mucho valor en la época de los enfrentamientos de los guerreros. Entonces eran tres de los alimentos que podían intercambiar y de hecho eran muy importantes en el comercio, ¿no? Estos tres alimentos. Ahora vamos a los aztecas. Los mayas y los aztecas están muy vinculados, ¿no? Entonces, aquí, si recordamos el mapa hace un momento, en esta zona estaban los mayas y aquí se fueron desarrollando los aztecas. Hay tres periodos, los olmecas, los mayas, que están en esta zona, y el imperio azteca, que definitivamente va a ser el más reconocido.
¿no? Muchas entonces de las tradiciones, tanto alimenticias, de comercialización, de desarrollo arqueológico, antropológico, llámese arquitectónico, va a ser heredado justamente con los aztecas. Se determina que más o menos entre el siglo XIII y el siglo XVI es cuando va a encontrar su mayor auge y es justamente con la llegada de los españoles que va a culminar esta gran cultura. Acá tenemos una muestra, el mercado de Tenochtitlán, ¿no? Donde se dice que llegaba el comercio y la delimitación de todos los productos que se cultivaban a lo largo del todo el imperio y que incluso, vuelvo a mencionar, aquellos alimentos que fueron propiamente de la época de los mayas se comercializaba también aquí. Se habla que este mercado era un mercado tan organizado, ¿no? Esta solamente es una parte de esta imagen que se encuentra en México, es una imagen hermosa, gigantesca, pero solo esta parte nos muestra, por ejemplo, una zona donde se están comercializando cacaos. Solamente vemos aquí cacaos, pero estaba tan organizado que tenía una zona, no sé si logran ver acá, por ejemplo, zapallos, en otra donde se hacían vasijas, en otra donde incluso mencionan los historiadores. Yo no he logrado revisar bibliografía especializada sobre el tema, pero por allí en alguna bibliografía lo vi de que se dice que se han encontrado evidencias de tubérculos. Entonces, algunos mencionan que posiblemente el comercio haya sido con el Inca Pachacútec desde la cultura incaica, pero otros, al investigar un poco sobre los chibchas, mencionan que posiblemente fueron los chibchas los que comercializaron con los mayas los tubérculos y estos tubérculos fueron llevados a este mercado. Definitivamente lo que sí no hay es evidencias de que en la cultura azteca se haya sembrado papa, por ejemplo. Eso no hay, ¿no? Sí, también el otro día con sí. los chicos hablábamos, ¿no? De que a veces cuando uno estudia estas culturas antiguas, ¿no? En este caso justamente lo que tiene que ver con culturas originarias de América, hay mucho que tiene que ver con las deducciones y con lo que uno puede inferir a partir de la evidencia que hay disponible, ¿no? Y que bueno, tal vez algunos pueden encontrar que esos indicios son prueba de este posible, este presunto comercio o intercambio, mejor dicho, que mencionabas, mientras que para otros tal vez no sea suficiente. Pero eso es una complejidad, pero al mismo tiempo también es algo que hace más interesante incluso estudiar estas culturas, bueno, no solo en América, sino también en otras partes del mundo, que no tienen un registro escrito, que es lo que tal vez uno está más familiarizado como historiador, donde uno encuentra si en tal comercio había o en tal lugar se comerciaba tales y tales productos. Exacto, Eduardo, muchas gracias. Sí, y efectivamente esto nos demuestra una de las grandes falencias que tenemos aquí en América, como tú lo muestras, y es que no hayan quedado evidencias escritas, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, estos libros líticos o en arcilla de los mesopotámicos, o vemos las evidencias de los jeroglíficos de Egipto, entonces la evidencia es notoria, ¿no? Pero si recordamos la historia de lo que sucedió en América, quienes llegan a América no vienen con el fin de colonizar una tierra, sino llegan con el fin de destruir algo. Entonces, por ejemplo, en el caso de la cultura inca, todos los quipus, que era esa evidencia en la cual, porque ya está demostrado que no solamente servía
como un sistema de cuentas, sino que era un sistema binario, como, y así lo dice una escritora, ahorita se me ha ido el nombre, pero de repente en el trayecto me acuerdo, fue su tesis doctoral que dice que el sistema de los quipus era un sistema como el que funciona en las computadoras, de 0 y 1, y que en realidad no solamente llevaba cuentas, sino también era un sistema de contar historias de forma codificada, ¿no? En el caso de los aztecas, muchas de estas evidencias y de los mayas, estas evidencias se destruyeron, ¿no? Igual que en el caso del Inca. Entonces, Con los lo poco que mayas, nos queda, de los mayas, sí, igual. Entonces, lo poco que nos queda es lo que dice Eduardo, las evidencias que los arqueólogos hayan encontrado, que los historiadores han interpretado y que otros más se atreven a deducir, y justamente por estas investigaciones que han podido hacer buscando información de diferentes lados, ¿no? Pero, repito, no hay hasta donde yo he podido investigar, no hay evidencias de cultivos de, por ejemplo, papa en Mesoamérica. Ellos tienen tubérculos, sí, por ejemplo, tanto en los mayas como los aztecas tuvieron camotes, tuvieron yucas, tuvieron las jícamas, que son riquísimas, pero papa como tal no se encontró. Y sin embargo, dicen que sí, aunque no hay siembras de plantas de este tipo de alimentos, sí se han encontrado evidencias como semillas en algunas tumbas, pero no, no he podido encontrar en libros serios, digamos, ¿no? Sino en blogs y en comentarios que suelen hacer algunas personas. Entonces siempre es bueno aclarar para no tener informaciones contrarias. con los mayas pasa Bien. algo muy particular también, Alejandra, que Sí. vos sabrás, que es el hecho de que los mayas como cultura, como el esplendor de la civilización maya, es algo que queda muy atrás en el tiempo comparado con la llegada de los españoles. Cuando los españoles llegan, acá tenemos comunidades campesinas mayas, pero no esa gran estructura organizacional compleja. Entonces también la información es mucho más, el contacto directo, digamos, con la cultura la tienen con los aztecas. Más allá de la destrucción, también hay un conocimiento por el contacto directo. Y también hay otra cosa que es interesante, es que mucha de la información de los mayas en una primera etapa la obtienen a partir de lo que los aztecas también les dicen. Entonces también hay una información filtrada con respecto a los mayas que hace que muchas veces cuando leemos cosas de los mayas nos suenan a aztecas. Y está bien que muchas veces suene Sí, azteca. como que no supiéramos cuál es el límite, ¿no? Por eso Exacto, esa es muy imagen donde difícil. como que es una etapa Y que aparte una lo que absorbe a sucede, otra. y aparte lo que sucede es que desde el punto de vista del descifrar los glifos mayas, también se tardó muchísimo históricamente en descifrarlo. Estamos hablando, cuando decimos muchísimo, de mediados del siglo XX, de empezar a descifrar lo que dicen los glifos mayas y de empezar a entender algo de lo que dicen por sí mismos, más allá de la información tipo teléfono descompuesto que nos llega a través de los aztecas y a través de los españoles. Y entonces es todo como medio muy contradictorio. Y si uno tuviera que analizar la cultura maya en particular, es mucho de, como decía Eduardo, mucho de deducción, mucho de intentar, mucho de nos parece que, sin poder evitar pasar por el filtro azteca primero, que es lo conocido. Es muy difícil sacar el filtro azteca para analizarlo. Muy difícil. Y ya que mencionas esto, voy a confesarles algo que siempre me queda a mí cuando hablo de los aztecas, y indudablemente tienes que compararlo con la cultura inca. Definitivamente no podemos negar que los aztecas, con todo el respeto que me merecen y con lo mucho que aprecio y admiro a la cultura mexicana, ellos son muy chauvinistas, ¿no? Entonces, ellos son los primeros, ellos son los que hacen,
ellos son los que marcan tendencias y entonces esto ha relegado, por ejemplo, mucho el reconocimiento de la domesticación de muchas especies desde el mundo andino. Entonces, por ejemplo, el propio hecho de la domesticación del maíz, ¿no? Y lo vamos a ver ahora. Ellos se han atribuido, de hecho, que ellos fueron los domesticadores del maíz y ahora cuando lleguemos ahí vamos a hablar un poquito, les voy a compartir un poco de información también de qué es lo que se ha ido descubriendo aquí en Perú, ¿no? Entonces, continuamos con esto y vemos la agricultura justamente para ir a eso y vemos, miren estas variedades de tomates maravillosas. Ellos hicieron las famosas milpas, que son estas edificaciones sobre el agua, ¿no? Porque realmente territorio como tal no tenían, entonces ellos tuvieron que inventar hacer este tipo de preparaciones sobre inundaciones que, por ejemplo, todavía lo podemos ver en Xochimilco, allí en la capital mexicana. Nuevamente, aquí están las variedades de zapallos, el chilacayote, ¿no? La pipiana, este zapallo hermoso que les decía hace un momento, que definitivamente son parte importante en su gastronomía. Lo mismo sus chiles, unos chiles muy aromáticos, muy picantes, un grado de picor muy amplio también, y obviamente el cacao y los frijoles, ¿no? Que van a ser partes de su alimentación. Y aquí llegamos al maíz. Entonces ellos, igual que en el caso de los mayas, se considera muy importante en su desarrollo. Ellos no van a comer, y de hecho hasta ahora basta con que veamos cualquier película, video sobre México y no va a faltar la tortilla de maíz, ¿no? Eso es fundamental en su alimentación y es algo que hay que reconocer que ha trascendido a pesar de las clases sociales, a pesar de los años y a pesar de todo. Es algo que es innegable, que es parte de la gastronomía mesoamericana y mexicana en particular. Pero les decía que ellos y mucha de la bibliografía nos habla que la domesticación del maíz surge a partir de este cereal. Y ellos son los únicos en América que tienen registro del fósil más antiguo, que es el teocintle, ¿no? Este teocintle, que es muy parecido. No sé si ustedes alguna vez han visto el pasto crecido en los jardines. El pasto común y corriente, el pasto verde, ¿no? El gras. De pronto, entre este pasto crece nosotros acá en Perú le llamamos mala hierba. Algunos le llaman también patas de pollo. No sé si ustedes también tienen esa experiencia. Cuando el jardincito está muy lindo, parejito, de pronto crece una espiga en el medio. No me acuerdo cómo se llama, pero sí. Sí. Yerba mala, sí. Nombre. Sí. Bueno, si ustedes la próxima vez que vean uno de ellos, antes de botarlo, porque generalmente pues los jardineros lo eliminan porque dicen que le quita energía o nutrientes al pasto, mírenlo y eso vendría a ser un cereal primitivo. Ahí en el chat de acá de WADE, de los alumnos, les compartí la imagen para que la vean los chicos. Ya. Entonces, aquí, eso algunos lo consideran como les decía, una gramínea primitiva, ¿no? Entonces, y por eso la sacan, porque definitivamente si es una gramínea, entonces va a tender a absorber el nitrógeno y obviamente va a empobrecer el suelo. Entonces, eso nos daría una idea porque los jardineros siempre apenas ven eso, comienzan a sacarlo. Definitivamente, entonces, esto que fue el predecesor del teocintle fue lo que ellos
asumen, se fue domesticando, haciendo cambios, cruces, hasta conseguir este maíz de varias hileras que se convierte en el maíz que hoy día conocemos. Sin embargo, miren ustedes, en el Perú, que tenemos más de 35 variedades de maíz, maíces que por sus características son difíciles de replicar en otros lugares. Por ejemplo, nosotros tenemos el famoso maíz morado, con el que se hace la famosa chicha morada, que han tratado de llevárselo y hacerlo crecer en otras condiciones, y simplemente crece como un maíz común y corriente. Entonces, ¿qué es lo que hace que crezca en Perú y no crezca en otros lugares? Fundamentalmente, algunos dicen que es este gen, que es un gen, ¿cómo le llaman? El gen saltador. El gen saltador que solamente se manifiesta bajo ciertas condiciones abióticas. Quiere decir, condiciones de suelo, condiciones de temperatura, condiciones de acidez o de alcalinidad de la tierra, de los nutrientes, de cómo caen los rayos solares, y entonces hacen que nosotros tengamos un maíz morado, que a diferencia del maíz morado mexicano, hasta la coronta, o sea, la parte del centro es morada. Y que hoy en día, que procuramos siempre buscar alimentos que sean saludables, con algún tipo de característica en particular, hace que tengamos a la antocianina como uno de los grandes componentes antioxidantes que contribuyen a popularizar más este cereal. ¿Qué sucede? Que durante años nosotros no teníamos evidencias. Las más antiguas se encontraban, por ejemplo, en Caral, considerada como la civilización más antigua de América, que queda en la ciudad de Supe, al norte de Lima, y esta tenía una antigüedad de 5.000 años. Entonces, México decía, no, nosotros tenemos el fósil más antiguo, por lo tanto somos, ¿cómo le llaman? Lugar de origen de la domesticación del maíz. Pues en el año 2012, Alexander Grothman, un investigador, un científico de la Universidad Nacional Agraria La Molina, descubre en Guacarrajada un asentamiento de la civilización Moche, pero esta es mucho más antigua que los moches. Guacarrajada encuentra tuzas de maíz con una antigüedad que podría tener hasta mucho más antiguas que las que tienen los mexicanos. Entonces, allí nos hemos quedado con la tipificación de estas 36 variedades de maíz, con estas tuzas, con mucha antigüedad, y además estas evidencias que nos van manifestando que definitivamente podríamos compartir la domesticación de mucho más especies de las que incluso es México quien aduce que son de ellos, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta aquí todo claro? Sí. Todo muy bien. Ok. Entonces, esto es muy importante. Continuamos entonces con lo importante que era el maíz en este caso. Estas son imágenes, ¿no?, que podemos encontrar también en algunas galerías mexicanas. Y aquí nos muestra, por ejemplo, que la laboriosidad que significa trabajar el maíz, ¿no? El maíz, para lograr hacer esta harina, no es simple,
No es solamente coger el grano, sancocharlo, molerlo y prepararlo. Amerita un proceso conocido como nixtamalización. La nixtamalización lo que hace es colocar al maíz, al desgranado, en una solución de agua con cal, se deja hervir, que se enfríe, y esto va a hacer que la cascarita del arroz, perdón, del maíz se desprenda, flocule, y de esa manera tengan ellos ya un maíz mucho más flexible. Esa es otra de las diferencias, por ejemplo, con el maíz peruano. El maíz peruano no hay necesidad de nixtamalizarlo. Tiene una cáscara muy fácil de digerir y que puede comerse sin ningún problema. Acá tenemos algunos de los utensilios aztecas muy importantes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí el metate, que es muy parecido al batán, ¿no? Que es esta unión de dos piedras con las cuales se va a moler hasta conseguir una harina. Tenemos el comal, que es una especie de cocina, es una piedra lisa, abajo tiene fuego, y de esa forma logra hacerse la preparación de las tortillas. También van a considerar algunas sustancias para el gozo, ¿no? Por ejemplo, el tabaco, ¿no? Las hojas de tabaco que van a crecer en toda América sin ningún tipo de problema, crecen bastante bien y se pueden utilizar con fines medicinales, rituales o incluso simplemente como placer, ¿no? Dejan secar, las unen y las pueden prender y entrar en esta sensación, para los que les gusta fumar, sensación de éxtasis y placer. Pero también van a utilizar algunas sustancias alucinógenas como el peyote, que viene a ser un tipo de cactus muy parecida al San Pedro que les hablaba, que se usa acá en el Perú, y algunos hongos alucinógenos que también van a utilizar para entrar en estos momentos de, voy a decirlo así, de éxtasis cuando se están uniendo a sus dioses, ¿no? Incluso se habla de que a los esclavos o a los prisioneros, antes de ser sometidos al sacrificio, también los sometían a estas sustancias alucinógenas, ¿no? También eso sí se puede encontrar en la bibliografía. Y finalmente vamos a referirnos a una bebida que sí fue de uso exclusivo de estas dos culturas, tanto de los mayas como de los aztecas, que es el pulque. Entonces, el pulque es una sustancia, una bebida que se hace fermentar a partir de esta planta. Esta planta es el famoso agave. Y el agave es de donde se saca, ¿qué cosa? El tequila, el tequila. Entonces, lo que sí se consumía era llegar a estas plantas, que es una cactácea, como ustedes pueden ver, se corta todas las hojas externas y hacia adentro, a manera de raíz, hay una piña, ¿no? Una estructura sólida que se perfora y adentro se encuentra este líquido. Hay algunos cuentos peruanos que hablan, especialmente nosotros no tenemos este tipo de agave, nosotros tenemos uno parecido que se llama cabuya, ¿ya? Y algunos cuentos peruanos hablan, por ejemplo, de que cuando se extraviaban las personas en los montes, entonces si encontraban este tipo de planta, lo que no, ya sabían que se habían salvado porque podían cortarla, perforarla y absorber el líquido, que no solamente era muy sabroso, sino que también era dulce y les iba a dar energía para seguir su camino. Pues esto lo supieron los aztecas y lo sacaban, lo ponían en vasijas de barro y lo dejaban fermentar. Cuenta la historia de que
cuando llegan los europeos, no los españoles propiamente dicho, sino los holandeses, los ingleses que venían como piratas a asaltar a las embarcaciones españolas, venían cargados de su licor, ¿no? Con sus destilados, como por ejemplo sus aguardientes, como el whisky. Pero a veces tenían que pasar meses esperando a que salgan estas embarcaciones y obviamente se quedaban sin este líquido que era muy importante para ellos. Entonces dicen que así es como surge el hecho de comenzar a hacer algunos destilados y habiendo una gran cantidad de este pulque, comienzan a destilarlo y de allí salió el famoso tequila. Hoy en día tenemos que reconocer que el tequila es una de las bebidas americanas por excelencia, tiene denominación de origen y solamente se hace a partir del agave azul, que es una variedad. Hay otros tipos de agave de los cuales también se destilan, pero no se hace el tequila, sino esta otra bebida, se me fue el nombre, pero solamente la que es de agave azul y se produce en México, recibe este nombre con denominación de origen. Entonces, el precursor, ¿quién fue? ¿A partir de quién se hizo? A partir del pulque. Mezcal, ahí está. Mezcal, sí. Cuando se hace de otro agave que no sea el agave azul, se llama mezcal. ¿Ok? ¿Continuamos? ¿No hay preguntas? No, todo bien por ahora. Ok. Bueno, acá tenemos nuevamente a estos dos animalitos que ya habíamos visto que los mayas también los consumían. Entonces, se supone que este perrito, el Xochoescuincle, puede haber venido a través de la migración de los asiáticos, ¿no? Y bueno, es común, eso sí se hace referencia, que se criaban para el consumo, algo así. Quiero yo imaginar que así como ahora nosotros criamos ovejas, criamos cabritos para el consumo humano, se criaban estos perros también para lo mismo, ¿no? Se cuentan que en los grandes banquetes se servía carne de ambos, pero para disimular lo que se hacía era en la parte de abajo se ponían los filetes de carne de perro y por encima ya estaban los filetes de la carne de pavo, ¿no? Ahora, definitivamente la carne de perro es una carne oscura y la carne de pavo es una carne clara. Entonces, yo supongo que era muy evidente ver la diferencia, no solamente por el sabor, sino por la apariencia de la diferencia de ambos tipos de cárnicos, ¿no? También van a comer insectos y cuando vimos los tabúes lo vimos, ¿no? Lo pudimos observar algunos ejemplos. Entonces están los saltamontes, los gusanos de maguey, los huevos de hormiga, que, repito, son comunes en su gastronomía. De repente no lo vamos a encontrar en una mesa de un restaurante de 5 tenedores, pero en restaurantes costumbristas, regionales, sí, de hecho lo van a ver. Y yo les comenté que, por ejemplo, había tenido la oportunidad de comer los saltamontes, ¿no? En un restaurante de comida mexicana allá en Garibaldi, ¿no? Ahí es donde pude encontrar que vendían esto. Pero, por ejemplo, en Tenochtitlán, allí todos los restaurantes de ese lugar, todos venden absolutamente todo este tipo de preparaciones con estos ingredientes, ¿no? Y la gente lo disfruta mucho. Acá, Alejandra, tenemos uno de los compañeros, uno de los alumnos, ¿dónde está? Que había levantado la mano, que tal vez quería hacer un comentario.
Y como O no, fue un error y ya está, porque ahora la veo borrada la manito. Tal vez ya. solamente se le activó y nada más. Oh, Y yo creo que dejé de compartir, ¿no? Sí, Sí, me pasó lo mismo de hace un momento. A ver, un ratito. dejo yo ahí de nuevo congelada. Sí, a ver, un ratito para compartir otra vez. No hay problema. Vayan los profe, chicos, yo les tenía una decimos. pregunta. Ahí está Juan Pablo, sí, Juan Pablo, decí. Cuando hablan de que es que escuché una canción, algo que dice La Penca del Maguey, que hace referencia. No te escuché muy bien la pregunta. ¿Vos escuchaste bien, Alejandra? No, tampoco. Por eso ¿Nos estaba podés así. repetir? ¿Me escuchan bien? Ahora un poco mejor, Ahora dale. un poco mejor, sí. Cuando hablan de la... Es que escuché una canción que dice graben La Penca del Maguey. ¿Qué es La Penca? Ah, la penca del maguey. La penca es la hoja. Claro. Ok, será. Es la hoja. Ujú. Pero me gustaría saber cuál es el contexto. ¿Qué más dice la letra? No, dice graben La Penca del Maguey tu nombre. Ah, claro, porque de la penca, que es esta hoja, lo que se hace es muy gruesa. Y mira, qué bueno que hayas hecho referencia a eso, porque el maguey para ellos es una planta sagrada, es una planta que se puede utilizar absolutamente todo. Imagínate una hoja larga que termina en punta. Entonces, tú quiebras la punta hacia adentro, jalas y te queda como una aguja con hilo, perfectamente gruesa con la cual tú puedes coser y muy resistente. Luego comienzan a deshilachar esa penca, la dejan secar y eso es una soguilla maravillosa, biodegradable, dura, muy fuerte, que incluso ha hecho que ya los industrializadores, ahora ya en México, utilicen para hacer papel y no afectar tanto los árboles para hacer papel. Entonces es bien interesante. Y se puede escribir y todo, ¿no? Por eso debe ser que mencionan eso. ¿Sabes qué? No sé qué ha pasado, que de pronto, ¿qué hice? Y ya no puedo compartir. No, Años. estamos No sé viendo qué tu hice. pantalla. Estamos viendo tu Ah, pantalla, lo que no Claro, vemos es claro. sí la abierto tengo. el PowerPoint, Ah, ya. vemos todo tu Exactamente. escritorio. Ujú. Ahí, ¿ya vi en la pantalla? La pantalla se ¿Ves ve, los lo que tenés que puntos? abrir es el PowerPoint, maximizar Ah, el sí, PowerPoint que quedó chiquito. mira, mira que el PowerPoint sí lo tengo yo y yo no sé por qué ven mi pantalla y no ven eso. Ahí Ahí se ve está, el power. Ahí ven el Power, ahí ya. se ve. Exactamente. Ok, Ahora le y tenés si que hago poner acá, ¿ya lo ven grande? Ahora sí, Ah, perfecto. ahí Ahora sí. No volvió. sé qué hice, pero ya está. Bien. Entonces, sí, el maguey es considerado como una planta sagrada. Entonces, gracias por la pregunta. Y acá están, por ejemplo, ¿qué les debemos a ellos? Por ejemplo, este tomate amarillo hermoso, ¿ya? Que la historia nos dice que cuando llegan a, a España, ellos se llevan dos tipos de tomates, ¿no? El tomate rojo y el tomate amarillo. Y les cae muy mal el consumo de esto. Entonces comienzan a dejarlo más que nada como una planta ornamental. Así viaja a otros lugares y llega a Italia. Y en Italia sí lo ven tan hermoso, el tipo, si hablamos botánicamente, el fruto del tomate es un pomo, ¿no? Entonces, como era dorado, amarillo, ¿cómo creen que les llamaban? Pomodoro. Pomo di oro. Con el tiempo, lo utilizaban mucho para las ensaladas, pero el rojo lo utilizaban, era más duro, era de una consistencia, la cáscara era un poquito más gruesa. Entonces comenzaron a cocinarlo y a hacer la famosa salsa roja. Pero como ya se había quedado con este nombre de pomo de oro, entonces de allí dicen que deriva la palabra pomodoro cuando se habla de una salsa de tomate.
pero en realidad el primero que comenzaron a utilizar los italianos fue el tomate amarillo, que ahora es muy, muy raro verlo, ¿no? Yo solamente lo he visto una sola vez allá en México, que me fui especialmente al mercado a ver y a conocerlo. Y el tomate amarillo viene así, viene cubierto de unas hojitas. No sé si ustedes han tenido ocasión de ver el aguaimanto. ¿Tienen aguaimanto allá en Argentina? Con ese nombre no. Describime cómo es. Golden Berry. Golden Los Berry cherries, de repente. sí. Cherries Ya, rojos y cherries amarillos se consiguen también. ya. Este de acá, o sea, miren ustedes, el tomate, el sachatomate, que también lo tienen ustedes, o berenjena, y la papa son de la misma familia, son solanáceas, solo que en el caso de la papa nos comemos la raíz y en el caso del tomate nos comemos la fruta, ¿no? Este golden berry o aguaimanto es también una solanácea, también. Y viene igualito, exactamente igual a estos tomates. Vienen envueltos en una especie de capullo. A diferencia de los tomates rojos, que los tomates rojos, ustedes los habrán visto, crecen directamente, ¿no? El fruto crece directo sin ningún tipo de protección. Entonces, eso también es una contribución muy, muy interesante. Acá en Perú, por ejemplo, tengo que reconocer, jamás, nunca he visto el tomate amarillo. He visto tomates morados, tomates guindas, tomates rojos en todos los tamaños, alargados, vesiculados en forma de riñón, pero particularmente tomate amarillo nunca, nunca he podido verlo. No sé si ustedes han tenido ocasión de tener este tomate. Los amarillos son muy difíciles de conseguir, pero en algunos lados se consiguen. Sí, sí los han conseguido. Ya, buenísimo. No es de lo que se come frecuentemente. Los conseguimos más si nos dedicamos a la gastronomía. Si tal vez cuando estudiamos gastronomía aparecen porque nos están enseñando a cocinar algo o porque queremos cocinar algo muy en particular, pero no es algo que en la mesa del argentino aparezca para comer frecuentemente. Claro. Que vayas y lo compres porque lo querés agregar en la ensalada. No va a pasar, claro. Es difícil. Aquí, por ejemplo, lo vas a encontrar en algunos restaurantes de mucha categoría, ¿ya? Pero no es que en un supermercado lo encuentres, por ejemplo. ¿No? Vienen importados en un mix. Alguna vez lo vi, porque lo pregunté, lo encontré en un hotel en el Westin, y pregunté y dije, ¿y cómo consiguen esto? Porque eran hermosos, era una bolsa con un mix de tomates, y me dijeron que ellos lo traían importado, ¿no? Pienso tal vez en un súper como el Disco acá, el Disco o el Jumbo acá en Buenos Aires, que son de los que tienen cosas más raras, que tal vez de esos embolsados tipo importados pueden llegar a tener en alguno, y en algunas zonas de la ciudad también, porque dependiendo de las zonas, ¿no? El tipo de personas que consumen los productos, tal vez, pero es muy poco probable así a la disposición fácil acceso. Ok, yo por ejemplo sí los aguaimantos los uso mucho en ensalada, son muy agradables, les dan un saborcito entre ácido y dulce muy, muy agradable. Bien, entonces la dieta de ellos va a estar dada por el consumo de los tomates, el jitomate, que viene a ser el tomate rojo, el tomato, que viene a ser el tomate verde, y algo que se me olvidó decir es que muchos de los vocablos que hoy en día tenemos para denominar muchas palabras vienen del idioma original de los aztecas, que era el náhuatl, ¿no? Entonces, por ejemplo, la palabra tomate viene justamente de tomatl, ¿no? Que es lo que los españoles castellanizaron diciéndole ya tomate. El tamal, por ejemplo, ¿no? Tamaltl, también, siempre terminan en TL, ¿no? Tomatl.
o el tamal, que es esta preparación de maíz envuelto. O sea, en el idioma náhuatl, ¿qué significa? Maíz cocido envuelto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros conocemos, no? Acá en Perú, nosotros tenemos dos preparaciones de maíz envuelto. La que es en hoja de bijao u hoja de plátano, ¿no? Que es el tamal, y tenemos las que son preparaciones que se envuelven en hoja de maíz, que se llama humita. Humita, en realidad, es de la raíz quechua, ¿no? Humita, que significa maíz envuelto. Entonces, tamal sí viene del náhuatl y sin embargo lo utilizamos en la gastronomía peruana como comida criolla, ¿no? Pero sí es importante, y siempre se lo digo a mis alumnos, saber de dónde provienen las palabras. Y la palabra tamal es definitivamente náhuatl. Lo mismo que tomate, lo mismo que para nosotros esto es una palta, esta de acá, ¿no? Sí. Que es el famoso aguacate, que para ellos en náhuatl viene a ser el aguacatl, ¿no? Que significa testículo. Entonces, para que veamos, no tiene nada que ver, pero ese es el nombre, ¿no? El chocolate también es un derivado del idioma, es una castellanización del idioma. Y nosotros tenemos muchas humitas, no sé si sabés. Nosotros tenemos la humita como envuelta, como vos decís, pero en la hoja del maíz, es del plátano. Tenemos el tamal, que también con la hoja del maíz y con el relleno con carne. También tenemos la humita en olla. Y también tenemos la empanada de humita. Y humita, como te digo, viene de la raíz quechua. Sí, nosotros tenemos la influencia del norte y se va cambiando. A medida que vas acercándote a Buenos Aires, va dejando de ser la humita del quechua y va siendo una olla. El tamal. Y termina en una empanada con un relleno de choclo y salsa blanca, que no tiene nada que ver, pero no importa. Entonces, eso es bonito, ¿no? O sea, ir buscando la raíz de las palabras y a partir de eso ir creando, viendo estas semejanzas y diferencias que podemos tener con la alimentación. Y justamente ayer conversando con Sandra, la decana de HTG, decíamos, ojalá que a partir de estas clases podamos hacer algún tipo de publicación, algún tipo de investigación, viendo de repente eso, coincidencias y diferencias en nuestra gastronomía, ¿no? Que sería muy interesante. ¿Sabés que eso sucede y es muy divertido cuando sucede en condiciones de normalidad? La otra vez te habíamos contado que el segundo examen de los chicos es una feria gastronómica, donde con perspectiva histórica ellos hablan de platos tradicionales, teniendo en cuenta cuestiones precolombinas, cuestiones de la época de la colonia, cuestiones actuales de la inmigración del siglo XIX. Entonces vamos tratando de hacer una especie de rastreo histórico-cultural de los elementos representativos de cada uno de los países de México para abajo. Y cuando en las clases previas a la exposición ellos cuentan en grupos a sus compañeros qué estudiaron, qué investigaron, qué van a trabajar y empiezan a contar y usan los nombres, siempre pasa lo mismo, que es esto que vos contás. Ah, no, pero es lo mismo que yo voy a hacer, pero el mío se llama así. Ah, no, pero en el mío se llama de tal manera, con tal variante. Y terminamos encontrando eso, que un montón, y después terminamos agrupando por regiones, y entonces tratamos de ver de la manera que no se repita lo mismo, pero con otro nombre. Y es súper interesante cómo nos damos cuenta que todo esto termina estando así tan conectado, ¿no? Como vos decís, es súper loco lo que pasa. Sí, de verdad que yo soy una fiel creyente que eso es lo que nos hace falta. O sea, necesitamos que los jóvenes se comprometan a ir haciendo estas indagaciones, ¿no? Para ver coincidencias y viendo diferencias, ir viendo cuándo dejó de llamarse de una forma y comenzó a adoptar este otro nombre. Muy, muy, muy interesante. Qué bueno que ustedes hagan esa experiencia. Y bueno, y algo que sí tenemos que reconocerle a México es esto de acá. ¿Saben qué cosa es? ¿Identifican qué es?
A ver si contestan Sí. ellos, no. Y la La vainilla. La vaina de vainilla. La vainilla, exacto, esta leguminosa maravillosa, muchas gracias, ¿no? Que muchos la conocen como francesa, ¿no? Pero no, es la vainilla es americana, es mesoamericana, y ellos la utilizaron mucho para aromatizar sus comidas, ¿no? Es una planta, como les digo, es una leguminosa de alto valor gastronómico hoy en día, ¿no? Muy, muy importante. Bueno, el perrito, acá está el escuincle que les decía hace un momento, el cacao, que me olvidé mencionarles que era tan importante, como les dije, que incluso servía para intercambiar esclavos, pero era tan importante que, miren ustedes, llegaba a falsificarse las semillas de cacao. ¿Y cómo las falsificaban? Haciéndolas con lodo, ¿no? Entonces combinaban un poco molían el cacao, hacían arcilla, preparaban arcilla, le daban más o menos la forma, lo dejaban secar, y alguien que no conociera esto, que simplemente lo olía, entonces podía caer con un cacao falsificado. O sea, imagínense la importancia que tenía, que llegaron a falsificar. Luego tenemos acá el nopal, ¿no? Que es para nosotros, aquí en Perú, es la tuna. No sé para ustedes qué nombre le tienen, igual tuna. No, tuna no. Puede ser que algunos le llamen nopal directamente o que le Nopal pongan algún también. otro nombre de alguna variedad de cactus. Ya. Sí, Esta para acá creo que nosotros, se conoce como tuna también. tuna. ¿Decís? En Sí, algunas yo provincias puede ser que se conozca como tuna. acá se consigue en Buenos Aires. Yo he trabajado en un lugar donde hacíamos dulce de tuna. Sí, Con el fruto. puede ser en alguna ¿Con el región fruto que le o con la llamen hoja tuna, de sí. nopal? Perdón, te preguntaba, ¿lo hacían con el fruto de la tuna o con la hoja del nopal? Con el fruto, con el fruto. Nos Con el poníamos fruto. guantes porque te quedaban, si no, estas espinas Las chiquititas. espinitas horrorosas, sí. Sí. Son muy Y lo finitas. licuábamos y hacíamos jugo de tuna. Ay, es riquísimo. Aquí la zona por excelencia es la yunga seca, por ejemplo, Ayacucho, y tenemos tunas de todos los colores: tuna verde, tuna roja, tuna turquesa, tuna fucsia, tuna amarilla, y sí, los jugos o comerla así directamente es muy rica. Y si ustedes ven con cuidado estas imágenes, aquí ven que efectivamente están los frutitos de la tuna acá. Sí. Pero ellos lo que trabajan es el nopal. Yo le digo la hoja, pero en realidad taxonómicamente no es la hoja, ese viene a ser el tallo, ¿ya? El cactus es una modificación justamente en los lugares donde hay pocas lluvias, poca agua, y las hojas en realidad son estas espinas grandes, ¿no? Florean, y de cada flor nacen estas tunitas que ustedes pueden ver acá, pero lo genial de la cultura mexicana es que ellos lo que hacen es consumir la hoja, ¿no? Sacan con mucho cuidado las espinas y lo hacen cocido, frito directamente sobre el comal. Entonces esos son los famosos nopalitos. Un libro que es muy lindo, y cuando tengan tiempo, chicos, léanlo, es esta novela Como agua para chocolate. Yo a mis chicos siempre les digo que no puede haber un gastrónomo que no haya leído esa novela, que es muy linda y que ahí van a descubrir muchos de los alimentos mexicanos, ¿no? Y las formas de prepararlo también. Acá Mateo dice que ya lo leyó en el chat. Sí, es una novela que se suele leer mucho en algunos programas de exámenes internacionales de secundario.
que me parece que en Perú también hay, pero por ejemplo el bachillerato internacional o ese tipo de programas, el IG, que es un programa similar de la Universidad de Cambridge, y en algunos colegios secundarios de acá se suele presentar ese libro como lectura para los contenidos de la materia. Sí, es hermoso. A mí me gusta mucho. Yo lo leí hace muchos años y después tuve la suerte de ver la película, donde la autora es la guionista, entonces es bastante cercano a la realidad, pero siempre no hay como leer un libro, ¿no? Así que por ahí les recomiendo los que no hayan hecho este bachillerato y tengan oportunidad, se lo van a leer en un par de días, es una lectura muy ligera, pero van a aprender mucho de la gastronomía mexicana también, ¿no? Precolombina y también ya republicana. Y bueno, los ajíes que también son parte de ello. Y acá tenemos los escamoles, que son los huevos de hormiga, los grillos, ¿no? Acá están las preparaciones de escamoles y estas son los famosos grillitos fritos y tostados. El canibalismo, bueno, ya sé que Eduardo les ha hablado de esto. Ayer también nos conversó desde el punto de vista de los tabúes. Y entonces se dice que lo practicaban en tiempo de hambruna o en alguna ceremonia religiosa. Y aquí los utensilios, ¿no? Acá está el famoso anafre, este de acá es el famoso metate, este de acá es el molinillo con el que se lograba hacer una preparación más homogénea del cacao, el famoso molcajete, que para nosotros viene a ser Mortero le una llamamos especie, nosotros. ¿perdón? Mortero le llamamos nosotros. Como un mortero, exacto, no me salía la palabra, gracias, y para nosotros también es el mortero, y este es el famoso comal, que aquí lo podemos observar mucho mejor, ¿no? Y ya este es algo más moderno, que es para hacer las tortillas, para aplanar las tortillas. Y bueno, aquí algunas preparaciones típicas, las enchiladas, las tortillas, quesadillas, los nachos, que nos faltan, sobre todo para los jóvenes, ¿no? El pambazo, que este es el que ganó el premio, nos ganó, estuvo por encima de la votación del famoso ceviche en este concurso que se hizo en estos días. Los burritos y el champurrado, que es esta preparación batida de chocolate. Y rápidamente, porque creo que ya me estoy pasando del tiempo, ¿cómo estamos? 1 horita y un poquito más. Ay, caramba, perdón. Ya, aquí rapidito, aquí no lo hacemos muy rápido. Tenemos a los muiscas, ¿no? Los muiscas o los chipchas, se desarrollaron en esta zona de Colombia, ¿no? En lo que ahora viene a ser las sabanas de Colombia, en Zipaquirá, Nemocón, Sogamoso, Ubate, Chiquiquirá y Tunja, ¿no? En toda esta zona. Por eso es que se dice que posiblemente ellos pudieron, a través del Atlántico, realizar la comercialización, ¿no? Acá se puede ver mejor, miren ustedes, acá está Colombia, Bogotá, entonces podrían haber salido hacia la costa y comercializar con toda esta zona. Su estructura agrícola es muy similar a la inca, ¿no? Han realizado las andenerías y los canales de irrigación muy eficientes y además utilizaron las colcas, que son estas construcciones que se hacían a manera de almacenes en lo alto de los cerros. Entonces, ¿por qué en lo alto? Porque de esa forma aprovechaban los cruces de las corrientes para poder facilitar el enfriamiento de las zonas. Aquí en Perú se han encontrado muchas colcas todavía con alimentos, por ejemplo, maíz y semillas de frijoles, que han podido ser revitalizadas después de cientos de años. Entonces, eso nos dice que tenían un sistema sumamente eficiente de almacenamiento de alimentos. Los alimentos chipchas, ¿no? Los tenemos acá.
Su clima es frío y templado, por lo tanto, en el frío podían crecer tubérculos como papas, oyucos, arracachas, nabos, pero ojo que este es el nabo y por eso puse esta imagen en particular, aquí está la fuente, porque esto hoy en día, esto es lo que se come en Colombia, pero no van a comer ni nabos, ni rábanos, ni obviamente remolachas y zanahorias, hasta la llegada de los españoles. Lo que en esa época ellos consideraban nabos es nada más y nada menos que la cubia. Y la cubia es un tubérculo andino, americano, que para nosotros, para la cultura peruana, viene a ser la mashua, ¿no? La mashua. No sé si ustedes la conocen. No, creo que nosotros tenemos sinabo, rabanito, zanahoria, remolacha, todo eso sí, pero creo yo, no me estoy dando idea ahora si tenemos, me parece que no, Ya. Esta de me acá, parece que no. zanahoria, remolacha, nabo, rábano, van Todo a eso sí, llegar con los españoles. claro, Pero todas las demás, arracacha, papa, bueno, estas variedades de papa, la batata, que es el camote, la sí, ibia, ¿no? La cubia, la ruba, la yuca, que estos justamente son palabras en raíces muiscas, ¿no? claro. El ñame, todas estas sí van a ser netamente americanas, ¿ya? Para nosotros, la cubia viene a ser la mashua y la ruba, perdón, viene a ser la oca. Son dos tubérculos muy interesantes, que por ejemplo, la cubia se dice que se la daban de comer las esposas a los soldados cuando se iban a la guerra o cuando iban a estar mucho tiempo lejos de sus hogares. ¿Por qué? Porque tiene una propiedad y la propiedad que tiene es que disminuye el impulso sexual. Hoy en día, las investigaciones han llevado a ver de que el consumo de la mashua puede disminuir las probabilidades de desarrollar un cáncer de próstata o un desarrollo de la hipermetropía de la próstata en varones. ¿Qué les parece? Curiosa, la verdad. Sí, se quedan callados por ahí. Dime, dime. ¿Han oído hablar ustedes de la maca? Sí. No La escuché bien, maca, perdón. no, que se habían oído hablar de la maca. De la maca se habla Sí. mucho, cada vez más. Ya. Y claro, de la maca ya se habla de que viene a ser el ginseng peruano, que tiene muchas propiedades energéticas, de hecho eso está comprobado, que tiene muchas hay muchos estudios que lo asemejan también con un potenciador sexual, tanto para hombres como para mujeres, en el sentido de que no es que te da más ímpetu, sino que lo que hace es regenerar los tejidos, por ejemplo, en el caso de la mujer, el endometrio, que es la parte del útero, ¿no? Que muchas veces por, por una por un mal congénito, las mujeres no desarrollan un buen útero y comienzan a tener abortos espontáneos, entonces se ha demostrado que el consumo de maca puede mejorar el endometrio, evita la endometriosis en todo caso, y en el caso de los varones, fortalece la formación de espermatozoides, ¿no? Entonces, esos estudios incluso disminuye la caída del cabello, o sea, todos esos estudios son científicamente comprobados, han puesto a la maca en el conocimiento de la mayoría de las personas, ¿no? Pero, ¿por qué les mencionaba la maca? Porque la mashua viene a ser lo contrario, ¿no? La mashua lo que hace es como un efecto antagónico.
al consumo de la maca. Y en el caso de los chipchas, era conocido como cubia y se consumía mucho en las preparaciones. Hay una preparación en particular de los chipchas, que es el famoso ajiaco, ¿no? Y este ajiaco se preparaba sobre todo con cubia. Entonces, importante averiguar un poquito más sobre esto porque de repente era una preparación que la hacían, se me ocurre, de repente cuando los soldados iban a la guerra, ¿no? No lo sé. De repente igual que en el caso peruano. Van a comer muchos zapallos, hortalizas como el ají y el tomate, legumbres, frijoles, cereales, también van a tener una buena dotación de cacao. Acuérdense que el cacao se va a desarrollar sobre todo en México, ¿no? Lo que hemos visto, territorio azteca, maya, pero también territorios de Venezuela, de Colombia y también en el norte del Perú. En las zonas de climas templados va a ser una zona de frutas por excelencia, la pitahaya, por ejemplo, la guayaba, la guanábana, la piña y también la palta. Van a ser comunes en esa zona. Y con respecto al maíz, ellos también van a tener una deidad, el mito de Picará. Aquí tienen un videíto para que lo vean más adelante. Y lo que es importante es cómo cuidaban su maíz. Dice que ellos lo guardaban entre algodones y mantas. Recuerden que esta zona de Bogotá es una zona de mucha humedad. Entonces, el maíz es una semilla sumamente sensible a la humedad. Apenas tiene un poquito de humedad, inmediatamente comienza a desarrollar raíces, ¿no? Y entonces, a veces eso no era apropiado porque no les duraba mucho. Entonces, una forma de conservar el maíz era indudablemente envolviéndolo, calentándolo para que la humedad no le llegue y de esa forma pudiese mantenerse mucho más tiempo. Algunas preparaciones con maíz tenemos el suaque, ¿no? Que es una especie de mazamorra, el pan de maíz llamado fun, los bollos de maíz, que ya son preparaciones con un poco de manteca, llamadas bun, las arepas o empanadas de maíz, ¿no? El tijita fun, y la chicha, que también es una raíz náhuatl, también castellanizada por los españoles, ¿no? Y que solamente era consumida por los varones. Solo para terminar acá, en el caso de la cultura peruana, aunque también se usó mucho la palabra chicha para la jora, por ejemplo, que es una preparación con un maíz especial que se deja germinar y luego se hierve por horas y tiene esta preparación llamada chicha. En realidad, en lengua quechua vendría a ser azúa, ¿no? Ese debería ser el nombre con el que nosotros denomináramos a esta bebida tradicional, pero que ya por connotaciones históricas, lingüísticas y costumbristas se denomina chicha, ¿no? Entonces, con esto damos por terminado. Aquí tienen otra vez las fuentes de información que les puede servir para reforzar. Y no sé si tienen alguna pregunta. Sí, no, no, por mi parte la verdad estuvo muy buena, muy interesante la presentación. También por ahí no hace pensar o por ahí reflexionar un poco respecto de no los recursos y ¿no? Y la interacción o el vínculo, ¿no? Que todavía no está muy claro y que seguramente será una cuestión de estudio entre las culturas locales originarias previas a la llegada y a la occidentalización no forzosa, por supuesto, de las comunidades americanas a Occidente a partir de la conquista, ¿no? Me había quedado pensando esta cuestión que se había mencionado antes de
que algunos productos que llegaban de algunas regiones de América habría, ¿no? Algunos vestigios de que se comercializaron en Centroamérica y bueno, me quedé pensando en esa cuestión. Ujú. Sí, resulta interesante porque lo que planteaba recién Alejandra con respecto a los chipchas o esta última cultura, de alguna manera permiten repensar esta cuestión de, que históricamente también se enseña así, ¿no? De los Andes por un lado y el mundo mesoamericano por el otro, y como dos cosas completamente aisladas o separadas, entonces repensar a partir de evidencias nuevas, como vos contabas con el maíz, por ejemplo, bueno, ¿de qué manera? Y los chipchas ahí en Colombia parecen ser como una especie de núcleo articulador, gran posta de paso, distribuidores de recibimos y barajamos y vamos dando para un lado y para el otro. Entonces, resulta interesante porque si ustedes lo veían chicos en el mapa cuando Alejandra les mostraba, ese norte donde ella les ubicaba en el mapa, a la vez es el límite con el sur de esta cultura mesoamericana. Entonces estamos muy cerquita, me refiero en términos de desarrollo comercial, tal vez nos parece un montón, pero en términos del desarrollo de las distancias que en esa época se podían recorrer, estamos muy cerquita como para pensar que podría existir la posibilidad de un comercio de larga distancia con el incaico y que a la vez tuvieran comercio de larga distancia con la zona baja maya. Y que las cosas entonces de alguna manera fluyeran de un lado para el otro. Obviamente que cuando el comercio es mayor, la distancia se transforma en un comercio más complejo, en un comercio más caro, por lo tanto un comercio más exclusivo, y no tenemos que estar pensando que el campesino como un maya o el campesino como un azteca podía acceder al consumo de, no sé, la papa, como planteaba que tal vez se encontró en el mercado, pero sí pensar en parte de lo que se llama el consumo suntuario, el consumo de élite, el consumo de lujo. Así como nosotros vemos en el caso de los aztecas, plumas de pájaros y cosas que son muy de climas o de geografías más parecidas a Colombia o al sur de Centroamérica que a la tierra propiamente maya. Entonces habla de que tenemos evidencias de comercios de larguísimas distancias. Entonces, tranquilamente, pero como planteábamos al principio, cosas que, hipótesis, deducciones, como para repensar un mundo que tal vez es un poco más complejo que como lo pensamos, teniendo en cuenta que siempre lo pensamos con el filtro europeo y siempre lo pensamos desde lo que los europeos nos cuentan, y que está buenísimo repensar a las culturas americanas desde los americanos y tratar de entenderlos quitándonos esos filtros. Me encanta esa reflexión que has hecho, Andrea, porque definitivamente eso es lo que les queda a las generaciones de ustedes, ¿no? Que son mucho más jóvenes, que comencemos a contar nuestras propias historias. Acá hay un autor, por ejemplo, que en los años 60, 1960, 65, escribió sobre la alimentación del, ¿cómo se llama este libro? Alimentación en las culturas precolombinas. Horkheimer es el autor, es un alemán. Y él, por ejemplo, manifiesta a lo largo de todo su libro, a pesar de que es un libro muy rico en el sentido de que arqueológicamente pues tiene unas evidencias maravillosas de lo que era el antiguo Perú, pero cuando comienza a, a, a deducir cómo era la alimentación del antiguo poblador, él va a decir que el antiguo poblador peruano posiblemente estaba anemizado, ¿no? Que sufría de anemia y que estaba malnutrido porque no consumía proteína. Proteína como la conciben los europeos, que era carne de res, carne de aves, carne de mamíferos menores, ¿no? Entonces, muy distinto a la concepción que nosotros tenemos de hoy en día, ¿no? Lo que significa comer quinoa, comer kiwicha, consumir mucho pescado, ¿no? Entonces, y que definitivamente, pues, haber hecho los logros que tuvo las culturas precolombinas y la inca propiamente dicha, no habla para nada de una desnutrición, ¿no? Entonces, es importantísimo lo que tú acabas de decir.
La historia de América tiene que ser contada por americanos. Y si al comienzo, como también lo has mencionado muy bien, son hipótesis, una hipótesis siempre va a tener valor al comprobarla o al desacreditarla, ¿no? Entonces, allí nos queda mucho por investigar, mucho que buscar. Hay una autora, una historiadora que seguramente ustedes han revisado, que es Rosario Olivas Weston. Ella es una enamorada de la historia del Perú y particularmente enamorada de la gastronomía del Perú. Entonces, en libros de ella van a ver historia de la alimentación inca, historia de la alimentación colonial, postres coloniales, y entonces ella, por ejemplo, ella habla de que definitivamente tuvo que haber, en la época de Pachacute, que es el gran inca que inicia la unificación del imperio, definitivamente que él tuvo que haber llegado hasta la zona azteca para intercambiar algunos productos, ¿no? Entonces, es un libro también que les recomiendo por allí. Y no sé, por ahí alguna otra reflexión, alguna pregunta, comentario. Acá uno de los chicos dice que la clase estuvo muy interesante, que fue muy divertida. Hace un ratito cuando nombrabas las variedades de tubérculos en Colombia, uno de los chicos, que es el mismo que te preguntó lo del maguey, dice que odia el cubio. Lo conoce de cerca y dice que lo odia. Así que nada, comentarios así como muy, muy, muy graciosos, pero ¿Es por yo creo que se eso entendió mucho. o por las consecuencias de comerlo? No sé, lo dijo antes que contaras lo de las consecuencias, ¿eh? El mensaje fue antes de las consecuencias. Yo explico por qué. Qué bueno. Es que siempre lo sirven en una sopa. Y en esa sopa se ve inmundo. Se ve Y no muy te feo gustaba. ese gusano saliendo desde la sopa. ¡Qué feo! Claro, no te llamaba la atención comerlo. Está bien, Claro. está bien. Es válido. Aquí, por ejemplo, con mis alumnos hemos probado a hacer purés de mashua, purés de oca, y la oca es ligeramente dulce, es muy agradable, entonces es un puré que cae muy bien, por ejemplo, con las carnes blancas, con el pollo, con el pavo, con el cerdo, ¿no? Porque es dulcecito. Sin embargo, la mashua es más fuerte, tiene un sabor ligeramente amargo si no lo sabes lavar bien, pero es un sabor fuerte, ¿no? Como para combinarlo, por ejemplo, con un asado, quedaría bastante bien. Nosotros hicimos las pruebas, lo maridamos de esa forma y quedó bastante interesante. Pero cuando los hombres, sobre todo, se les cuenta cuál es la historia de la mashua, prefieren pasar sin ver. Te pregunto, Alejandra, tus alumnos de ese lado, que nosotros no los podemos ver, ¿hicieron alguna pregunta, hicieron algún comentario? A ver, cuéntame, porque no logro leerlo No, aquí. nosotros no los podemos ver. José nos había dicho que él podía ver. Ya, sí, ya. Lo que pasa es que la clase con ellos terminó 12:40, así es que... Un grupito de chicos que todavía lo siguen escuchando. Ya, qué bueno. Tenemos algunos. ¿Tienes ahí las preguntas, José? A ver, no hay ninguna pregunta hasta el momento. Bueno. Bueno, cualquier cosita ya saben ellos que me tienen en clase el próximo martes. Bueno, si no hay nada más, yo me despido, no sin antes, Andrea, Eduardo, agradecerles nuevamente el haberme permitido estar con ustedes y les hago extensiva una invitación. De repente, José me puede ayudar a repartirles la invitación. Les cuento que el día jueves y viernes vamos a tener un evento con la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores de acá de Perú. Es un evento internacional, es el tercer workshop que hacemos de comida peruana y gastronomía, porque el día sábado vamos a celebrar el Día Internacional de la Cocina y la Gastronomía Peruana. Entonces, el día jueves estamos haciendo este workshop
vamos a hacerlo desde varios puntos del Perú y de Estados Unidos. Se va a presentar una ponencia desde la preparación de Mónica Huerta. Mónica Huerta es una representante de la comida regional arequipeña. Ella nos va a hacer la recuperación del batán, especie de dos piedras que les decía, como el metate mexicano, pero que es una piedra plana, y la otra que es en media luna, con la cual se molían para conseguir cremas o conseguir harinas, ¿no? Entonces ella va a hacer la recuperación del batán peruano y va a hacer la preparación en vivo y en directo de una salsa muy tradicional de Arequipa que se llama la ocopa arequipeña, ¿no? Entonces va a estar ella. Después vamos a tener a las 10 de la mañana desde Miami, vamos a tener al chef Fabricio Pareja, que nos va a hacer la presentación de un quinoto en salsa de huancaína, ¿ya? Después regresamos al Perú y nos vamos a San Martín, y desde Lamas, una exalumna de nosotros nos va a preparar un juane, que es una preparación tradicional de la selva. Se llama juane porque representa la cabeza de San Juan Bautista. Sí. Ahora que Alejandra lo habla, sí, es uno de los platos bien regional, ¿no? Y como bien lo menciona Alejandra, es un evento que se está realizando junto con Cancillería. Entonces, con la Cancillería del Perú. Así que vamos a extender la invitación. Ahora me comunico con Paula y Victoria para que lo puedan. José Vicky está levantando la mano para decir algo. Yo no sé si es... Yo tengo la sensación de que recibí esa invitación. Sí, llegó la invitación, la envió Paula y se la mandamos a todos los alumnos de la carrera al mail de UADE, así que supongo que los chicos ya han recibido, se envió ayer se las mandé. Ah, buenísimo, buenísimo. Sí, yo tenía la sensación cuando empezaron a contarlo de que yo algo había leído de esto. Ah, claro, qué bueno. Nos había llegado. Bueno. Excelente. Están cordialmente invitados. Sí, les envié el mail y tienen el link ahí del Zoom. Perfecto. El jueves es el workshop y el día viernes son las conferencias. También a nivel internacional y bueno, bienvenidos, ojalá que puedan acompañarnos. Lo único que tienen que hacer es inscribirse, son 2 inscripciones diferentes, así es que, bueno, ojalá realmente que puedan acompañar. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, le damos las gracias a la profe, le damos las gracias a Alejandra, le damos las gracias a José, le damos las gracias a todas las personas de la USIL que estuvieron colaborando y que estuvieron participando. Y bueno, nos queda que yo pase un ratito por allá, así que ahí cerramos estos intercambios, al menos por este cuatrimestre. Y bueno, como hablamos la otra vez, el principio de un montón de otros intercambios y de un montón de actividades que podemos hacer en el marco de las carreras a las cuales enseñamos y formamos partes en las universidades. Muchas gracias, Andrea. Encantado. No, de verdad. Esperamos de vuelta en USIL para que des la clase. Buenísimo. Claro. Y en un futuro, ojalá que podamos estar pues también recibiéndolos a ustedes por acá. En vivo. Eso, no nos olvidamos que ya nos invitaron, que nos dijeron que podemos ir, podemos agregar, Eduardo, que nos dijeron que podemos ir, que tenemos una semana de estadía. ¿Qué más podemos agregar, Eduardo? Un buen ceviche. Bueno, estadía, yo tengo que tenemos toda la comida regional a disposición. Agreguemos nosotros. Ya tenemos un grupo armado con los chicos del curso para, bueno, cuando se pueda, si tienen 50 personas de repente, vamos a hacer nosotros. Ya está armado el contingente. Totalmente. Es como un viaje de egresados, pero a nivel universitario esto, ¿no? Ahí está. Vamos todos. Invitados. Perfecto. Realmente. Hasta pronto. Cuídense Muchísimas gracias. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Luego. Voy a poner a finalizar esta grabación mientras vamos terminando. Así guardamos la clase aparte.